olvido que seremos de Héctor Abad. Héctor Abad Gómez dedicó los últimos años de su vida, hasta la misma noche en que cayó asesinado en pleno centro de Medellín, a la defensa de los derechos humanos. Este libro es la reconstrucción amorosa, paciente y detallada de un personaje, pero es también el recuerdo de una ciudad, de una familia y una evocación melancólica de la niñez. Está lleno de sonrisas, canta el placer de vivir, pero también muestra la tristeza, la rabia que provoca el asesinato de este personaje, que no es otro que el padre del autor. A Alberto Aguirre y Carlos Gaviria, sobrevivientes. Un niño de la mano de su padre. Capítulo 1. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tata, que había sido la niñera de mi abuela. Tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. 2 muchachas del servicio, Emma y Teresa. Mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol. Mi mamá y una mona. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estaba en el patio, al sol, mirando a los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro la hermanita me dijo: «Su papá se va a ir para el infierno». «¿Por qué?», le pregunté yo. «Porque no va a misa». Y yo: «Usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo». Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestros y Ave Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía a él allá abajo, pidiendo auxilio mientras se quemaban las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios, le dije: «No voy a rezar». «Ah, ¿no?», me retó ella. «No, yo ya no quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá, prefiero irme para el infierno con él». La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo, es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto. Y gritó: «¡Chito!». Después se dio la bendición. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos, lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar cuando estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar, sin dudarlo un instante, por defender a mis hijos. Y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se podía morir. Y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte: la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. Yo amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor y también el recuerdo de su olor. Sobre la cama cuando se iba de viaje y yo le rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando,
pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de leche anunciaban el amanecer. Capítulo 2. Mi papá me dejaba hacer lo que yo quisiera. Decir todo es una exageración. No podía hacer porquerías como hurgarme la nariz o comer tierra. No podía pegarle a mi hermana menor ni con el pétalo de una rosa. No podía salir sin avisar que iba a salir, ni cruzar la calle sin mirar a los dos lados. Tenía que ser más respetuoso con Emma y Teresa, o con cualquiera de las otras empleadas que tuvimos en aquellos años, Mariela, Rosa, Margarita, que con cualquier visita o pariente tenía que bañarme todos los días, lavarme las manos antes y los dientes después de comer, y mantener las uñas limpias. Pero como yo era de una índole mansa, esas cosas elementales las aprendí muy rápido. A lo que me refiero con todo, por ejemplo, es a que yo podía coger sus libros o sus discos sin restricciones y tocar todas sus cosas. La brocha de afeitar, los pañuelos, el frasco de agua de colonia, el tocadiscos, la máquina de escribir, el bolígrafo, sin pedir permiso. Tampoco tenía que pedirle plata, él me lo había explicado así. Todo lo mío es tuyo. Ahí está mi cartera, coge lo que necesitas. Y ahí estaba, siempre, en el bolsillo de atrás de los pantalones. Yo cogía la billetera de mi papá y contaba la plata que tenía. Nunca sabía si coger 1 peso, 2 pesos o 5 pesos. Lo pensaba un momento y resolvía no coger nada. Mi mamá nos había advertido muchas veces. Niñas, mi mamá decía siempre niñas, porque las niñas eran más, y entonces esa regla gramatical, un hombre entre 1000 mujeres convierte todo al género masculino, para ella no contaba. Niñas, a los profesores aquí les pagan muy mal, no ganan casi nada, no abusen de su papá, que él es bobo, y les da lo que le pidan, sin poder. Yo pensaba que toda la plata que había en la billetera la podía coger. A veces, cuando estaba más llena, a principio del mes cogía un billete de 20 pesos, mientras mi papá hacía la siesta y me lo llevaba para el cuarto. Jugaba un rato con él sabiendo que era mío e iba comprando cosas en la imaginación. Una bicicleta, un balón de fútbol, una pista de carritos eléctrica, un microscopio, un telescopio, un caballo, como si me hubiera ganado la lotería. Pero después iba y lo volvía a poner en su sitio. Casi nunca había muchos billetes y a finales de mes a veces no había ni uno, ya que no éramos ricos, aunque lo pareciera, porque teníamos finca, carro, muchachas del servicio y hasta monja de compañía. Cuando nosotros le preguntábamos a mi mamá si éramos ricos o pobres, ella siempre contestaba lo mismo: niñas, ni lo uno ni lo otro, somos acomodados. Muchas veces mi papá me daba plata sin que se la pidiera, y entonces yo no tenía ningún reparo en recibirla. Según mi mamá, y tenía razón, mi papá era incapaz de entender la economía doméstica. Ella se había puesto a trabajar en una oficinita por el centro, contra el parecer de su marido, en vista de que la plata del profesor nunca alcanzaba para llegar a fin de mes y no se podía recurrir a ninguna reserva, puesto que mi papá nunca tuvo ninguna noción del ahorro. Cuando llegaban las cuentas de servicios, o cuando mi mamá le decía que era necesario pagarle al albañil que había cogido unas goteras en el techo, o al electricista que había arreglado un cortocircuito, mi papá se ponía de mal genio y se encerraba en la biblioteca a leer y oír música clásica a todo volumen para calmarse. Él mismo había contratado al albañil, pero siempre se le olvidaba preguntar antes cuánto iban a cobrar por el trabajo, así que al final cobraban lo que les daba la gana. Si mi mamá hacía el contrato en cambio, pedía 2 presupuestos, regateaba y nunca había sorpresas al final. Mi papá nunca tenía dinero suficiente porque siempre le daba o le prestaba plata a cualquiera que se la pidiera. Parientes, conocidos, extraños, mendigos. Los estudiantes de la universidad se aprovechaban de él. Y también abusaba el mayordomo de la finca, don Dionisio, el yugoslavo descarado que hacía que mi papá le diera anticipos por la ilusión de unas manzanas, unas peras y unos higos mediterráneos que jamás llegaron a darse en la huerta de la finca. Al fin logró que pelecharan las fresas y las hortalizas.
montó un negocio aparte en una tierra que compró con los anticipos que mi papá le daba y progresó bastante. Entonces mi papá contrató de mayordomos a don Feliciano y a doña Rosa, los papás de Teresa, la muchacha, que se estaban muriendo de hambre en un pueblo del nordeste de Amalfi. Solo que don Feliciano tenía casi 80 años, estaba enfermo de artritis y no podía trabajar la huerta, por lo que las verduras y las fresas de don Dionisio se perdieron y la finca a los 6 meses estaba hecha un rastrojo. Pero no íbamos a dejar morir de hambre a doña Rosa y a don Feliciano, porque eso habría sido peor. Había que esperar a que se murieran de viejos para contratar a otros mayordomos, y así fue. Después vinieron Edilso y Belén, que allá siguen, 30 años después, con un contrato muy raro que se inventó mi papá. Nosotros ponemos la tierra, pero las vacas y la leche son de ellos. Yo sabía que los estudiantes le pedían plata prestada porque muchas veces lo acompañaba a la universidad y su oficina parecía un sitio de peregrinación. Los estudiantes hacían fila afuera, algunos sí, para consultarle asuntos académicos o personales, pero la mayoría para pedirle plata prestada. Siempre que yo fui, varias veces mi papá sacaba la cartera y les entregaba a los estudiantes billetes que jamás le devolvían, y por eso alrededor de él había siempre un enjambre de pedigüeños. Pobres muchachos, decía, ni siquiera tienen para el almuerzo y con hambre es imposible estudiar. Capítulo 3. Antes de entrar al kinder, a mí no me gustaba quedarme todos los días en la casa con Sol y con Amón. Cuando se me acababan los juegos de niño solitario, fantasías en el suelo con castillos y soldados, lo más entretenido que se le ocurría hacer a la hermanita Josefa, fuera de rezar, era salir al patio de la casa a mirar los colibríes que chupaban las flores o dar paseos por el barrio en el cochecito donde sentaba mi hermana, que se dormía en el acto, y donde me llevaba a mí de pie sobre las varillas de atrás si me cansaba de caminar, mientras la monja empujaba el coche por las aceras. Como esa rutina diaria me aburría, entonces yo le pedí a mi papá que me llevara a la oficina. Él trabajaba en la Facultad de Medicina, al lado del Hospital de San Vicente de Paúl, en el Departamento de Salud Pública y Medicina Preventiva. Si no podía ir con él, porque tenía mucho que hacer esa mañana, al menos me llevaba a dar una vuelta a la manzana en mi carro. Me sentaba sobre las rodillas y yo manejaba la dirección vigilado por él. Era un paquidermo viejo, grande, ruidoso, azul celeste, marca Plymouth, de caja automática que se recalentaba y empezaba a echar humo por delante a la primera loma que encontraba. Cuando podía, al menos una vez a la semana, mi papá me llevaba a la universidad. Al entrar pasábamos al lado del anfiteatro, donde se dictaban las clases de anatomía, y yo le rogaba que me mostrara los cadáveres. Él siempre me respondía, no, todavía no, todas las semanas lo mismo. Papi, quiero conocer un muerto. No, todavía no. Una vez que él sabía que no había clases ni muerto, entrábamos al anfiteatro, que era muy antiguo, de esos con graderías alrededor para que los estudiantes pudieran ver la disección de los cadáveres. En el centro del salón había una mesa de mármol donde se ponía el protagonista de la clase, igual que en el cuadro de Rembrandt. Pero ese día el anfiteatro estaba vacío de cadáver, de estudiantes y de profesor de anatomía. En ese vacío, sin embargo, persistía un cierto olor a muerte, como una impalpable presencia fantasmal que me hizo tener conciencia, en ese mismo momento, de que en el pecho me palpitaba el corazón. Mientras mi papá daba clase, yo lo esperaba sentado en su escritorio y me ponía a dibujar, o al frente de la máquina de escribir, a fingir que escribía como él, con el dedo índice de las dos manos. Desde lejos, Gilma Euse, la secretaria, me miraba sonriendo con picardía. ¿Por qué sonreía? Yo no sé. Tenía una foto enmarcada de su matrimonio en la que ella parecía vestida de novia, casándose con mi papá. Yo le preguntaba una y otra vez por qué se había casado con mi papá y ella me explicaba sonriendo que se había casado con un mexicano, Iván Restrepo, por poder, y que mi papá lo había representado a él en la iglesia. Mientras me contaba ese matrimonio para mí incomprensible, tan incomprensible como el de mis propios padres, que también se habían casado por poder, y en las únicas fotos de su matrimonio se veía a mi mamá casándose con el tío Bernardo. Gilma Euse sonreía, con la cara más alegre y cordial que uno se pudiera imaginar. Parecía la mujer más feliz del mundo, hasta que un día, sin dejar de sonreír, se pegó un tiro en el paladar y nadie supo por qué.
pero en esas mañanas de mi niñez ella me ayudaba a poner el papel en el rodillo de la máquina de escribir para que yo escribiera. Yo no sabía escribir, pero escribía ya, y cuando mi papá volvía de clase le mostraba el resultado. Mira lo que escribí, eran unas pocas líneas llenas de garabatos. Muy bien, decía mi papá con una carcajada de satisfacción, y me felicitaba con un gran beso en la mejilla, al lado de la oreja. Sus besos grandes y sonoros nos aturdían y se quedaban retumbando en el tímpano como un recuerdo doloroso y feliz durante mucho tiempo. A la semana siguiente me ponía de tarea, antes de salir para su clase, una plana de vocales, primero la A, después la E y así, y en las semanas sucesivas más y más consonantes, las más comunes para empezar, la C, la P, la T y luego todas, hasta la X y la H, que aunque era muda y poco usada, era también muy importante, porque era la letra con que empezaba el nombre de nosotros dos. Por eso, cuando entré al colegio, yo ya sabía distinguir todas las letras del abecedario, no con su nombre, sino con su sonido. Y cuando la profesora de primero, Lida Ruth Espinosa, nos enseñó a leer y escribir, yo aprendí en un segundo y entendí de inmediato el mecanismo como por encanto, como si hubiera nacido sabiendo leer. Hubo una palabra, sin embargo, que no entraba en mi cabeza y que tardé años en aprender a leer correctamente. Siempre que aparecía en algún escrito, y menos mal que era escasa, me bloqueaba, no me salía la voz. Si me topaba con ella, temblaba, seguro de no ser capaz de pronunciarla bien. Era la palabra párroco. Yo no sabía dónde ponerle el acento y casi siempre, por absurdo, en vez de ponerlo en alguna vocal, que además siempre resultaba ser una O, ponía todo el énfasis en la R, párroco, y me salía grave, párroco, o aguda, párroco. En todo caso, nunca esdrújula. Mi hermana Clara vivía burlándose de mí por ese bloqueo, y siempre que podía me la escribía en un papel y me preguntaba con una sonrisa radiante: «Gordo, ¿qué dice aquí?». A mí me bastaba verla para ponerme rojo y no poderla leer. Exactamente lo mismo me pasó años después con el baile. Mis hermanas eran todas grandes bailarinas y yo tenía también buen oído como ellas, al menos para cantar. Pero cuando ellas me invitaban a bailar, yo ponía el acento del baile donde no era, con una arritmia total o con el mismo ritmo de las risas de ellas cuando me veían mover los pies. Y aunque llegó el día en que aprendí a leer párroco sin equivocarme, los pasos de baile en cambio me quedaron vedados para siempre. Tener una madre es difícil, ni les cuento lo que era tener 6. Creo que mi papá comprendió pronto que había una manera para impedirme hacer alguna cosa definitivamente: burlarse de mí. Si yo llegaba a percibir que lo que estaba haciendo podía parecer ridículo, risible, no volvería a intentarlo jamás. Tal vez por eso celebraba en mi escritura hasta los garabatos sin sentido, y me enseñó muy despacio la manera en que las letras representaban los sonidos, para que mis errores iniciales no produjeran risa. Yo aprendí gracias a su paciencia todo el abecedario, los números y los signos de puntuación en su máquina de escribir. Tal vez por eso un teclado, mucho más que un lápiz o un bolígrafo, es para mí la representación más fidedigna de la escritura. Esa manera de ir hundiendo sonidos, como en un piano, para convertir las ideas en letras y en palabras, me pareció desde el principio, y me sigue pareciendo, una de las magias más extraordinarias del mundo. Además, con esa pasmosa habilidad lingüística que tienen las mujeres, mis hermanas nunca me dejaban hablar. Apenas yo abría la boca para intentar decir algo, ellas ya lo habían dicho, más largo y mucho mejor, con más gracia y más inteligencia. Creo que tuve que aprender a escribir para poder comunicarme de vez en cuando, y desde muy pequeño le mandaba cartas a mi papá, que las celebraba como si fueran epístolas de Séneca u obras maestras de la literatura. Cuando me doy cuenta de lo limitado que es mi talento para escribir, casi nunca consigo que las palabras suenen tan nítidas como están las ideas en el pensamiento. Lo que hago me parece un balbuceo pobre y torpe al lado de lo que me hubiera podido decir mis hermanas. Recuerdo la confianza que mi papá tenía en mí. Entonces levanto los hombros y sigo adelante. Si a él le gustaba hasta mis reglones de garabatos, ¿qué importa si lo que escribo no acaba de satisfacerme a mí? Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años y entregar mis escritos a la imprenta es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías
que no alcanzó a leer, que no leerá nunca. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que lo he escrito para alguien que no puede leerme, y este mismo libro no es otra cosa que la carta a una sombra. Capítulo 4. Mis amigos y mis compañeros se reían de mí por otra costumbre de mi casa que, sin embargo, esas burlas no pudieron extirpar. Cuando yo llegaba a la casa, mi papá, para saludarme, me abrazaba, me besaba, me decía un montón de frases cariñosas y además, al final soltaba una carcajada. La primera vez que se rieron de mí por ese saludo de mariquita y niño consentido, yo no me esperaba semejante burla. Hasta ese instante yo estaba seguro de que esa era la forma normal y corriente en que todos los padres saludaban a sus hijos. Pues no, resulta que en Antioquia no era así. Un saludo entre machos, padre e hijo, tenía que ser distante, bronco y sin afecto aparente. Durante un tiempo evité esos saludos tan efusivos si había extraños por ahí, pues me daba pena y no quería que se burlaran de mí. Lo malo era que aún si estaba acompañado, ese saludo a mí me hacía falta, me daba seguridad, así que al cabo de algún tiempo de fingimiento resolví dejar que me volviera a saludar, igual que siempre, aunque mis compañeros se rieran y dijeran lo que les diera la gana. Al fin y al cabo, ese saludo cariñoso era una cosa de él, no mía, y yo lo único que hacía era dejarlo hacer. Pero no todo fue burla entre mis compañeros. Recuerdo que una vez, ya casi al final de la adolescencia, un amigo me confesó: hombre, siempre me daba envidia de un papá así. El mío no me ha dado un beso en toda la vida. Tú escribes porque fuiste un niño mimado, un spoiled child, me dijo una vez alguien que se decía amigo mío. Lo dijo así, en inglés, para mayor escarnio, y aunque me dio rabia, creo que tenía razón. Mi papá siempre pensó, y yo le creo y lo imito, que mimar a los hijos es el mejor sistema educativo. En un cuaderno de apuntes que yo recogí después de su muerte bajo el título de Manual de Tolerancia, escribió lo siguiente: si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Los hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad. Es posible que nadie, ni los padres, puedan hacer completamente felices a sus hijos. Lo que sí es cierto y seguro es que los pueden hacer muy infelices. Él nunca nos golpeó, ni siquiera levemente, a ninguno de nosotros, y era lo que en Medellín se dice un alcahueta, es decir, un permisivo. Si por algo lo puedo criticar es por haberme manifestado y demostrado un amor excesivo. Aunque no sé si existe el exceso de amor. Tal vez sí, pues incluso hay amores enfermizos, y en mi casa siempre se ha repetido en son de chiste una de las primeras frases que yo le dije en mi vida, todavía con media lengua: papi, no me adores tanto. Cuando muchos años más tarde leí la carta al padre de Kafka, yo pensé que podría escribir esa misma carta, pero al revés, con puros antónimos y situaciones opuestas. Yo no le tenía miedo a mi papá, sino confianza. Y no era déspota, sino tolerante conmigo. No me hacía sentir débil, sino fuerte. No me creía tonto, sino brillante. Sin haber leído un cuento, ni mucho menos un libro mío, como él sabía mi secreto, a todo el mundo le decía que yo era escritor, aunque me daba rabia de que diera por hecho lo que era solo un sueño. ¿Cuántas personas podrán decir que tuvieron el padre que quisieran tener si volvieran a nacer? Yo lo podría decir. Ahora pienso que la única receta para poder soportar lo dura que es la vida al cabo de los años es haber recibido en la infancia mucho amor de los padres. Sin ese amor exagerado que me dio mi papá, yo hubiera sido alguien mucho menos feliz. Muchas personas se quejan de sus padres. En mi ciudad circula una frase terrible: madre no hay sino una, pero padre es cualquier hijo de puta. Yo podría quizá estar de acuerdo con la primera parte de esa frase, copiada de los tangos, aunque lo cierto es que yo de madres, como ya lo expliqué, tuve media docena. Con la segunda parte de la frase, en cambio, no puedo estar de acuerdo. Al contrario, yo creo que tuve incluso demasiado padre. Era y en parte sigue siendo una presencia constante en mi vida. Todavía hoy, aunque no siempre, le obedezco. Él me enseñó también a desobedecer si era necesario. Cuando tengo que juzgar algo que hice o algo que voy a hacer, trato de imaginarme la opinión que tendría mi papá sobre ese asunto. Muchos dilemas morales los he resuelto simplemente apelando a la memoria de su actitud vital, de su ejemplo y de sus frases.
Lo anterior no quiere decir que nunca nos regañara. Tenía un trueno en la voz cuando se ponía bravo y daba puñetazos en la mesa si regábamos algo o si decíamos alguna estupidez durante la comida. En general era muy indulgente con nuestras debilidades, si las consideraba irremediables como una enfermedad, pero no era para nada condescendiente cuando pensaba que algo lo podíamos corregir. Como era un higienista, no soportaba que tuviéramos nada sucio en el cuerpo y nos obligaba a lavarnos las manos y a limpiarnos las uñas en un ritual que parecía casi prequirúrgico. Odiaba por encima de todo que no tuviéramos conciencia social ni entendiéramos el país donde vivíamos. Un día que él estaba enfermo y no iba a poder ir a la universidad, se estaba lamentando porque muchos estudiantes pagarían el pasaje del bus e irían hasta el salón de clase para nada. Yo le dije: ¿por qué no los llamas por teléfono y les avisas? Se puso pálido de la rabia. ¿En qué parte del mundo crees que estás viviendo? ¿En Europa? ¿En Japón? ¿O te parece que aquí todo el mundo vive en laureles? ¿No te das cuenta de que en Medellín hay barrios donde ni siquiera tienen agua corriente y van a tener teléfono? Recuerdo muy bien otra de sus furias, que fue una lección tan dura como inolvidable. Con un grupo de niños que vivían cerca de la casa, yo debía de tener unos 10 o 12 años. Me vi envuelto algunas veces sin saber cómo en una especie de expedición vandálica, en una noche de los cristales en miniatura. Diagonal a nuestra casa vivía una familia judía, los Manevich, y el líder de la cuadra, un muchacho grandote al que ya le empezaba a salir el bozo, nos dijo que fuéramos al frente de la casa de los judíos a tirar piedras y gritar insultos. Yo me uní a la banda. Las piedras no eran muy grandes, más bien pedacitos de cascajo recogidos del borde de la calle que apenas sonaban en los vidrios, sin romperlos, y mientras tanto gritábamos una frase que nunca he sabido bien de dónde salió: los hebreos comen pan, los hebreos comen pan. Supongo que habrá sido una reivindicación cultural de la arepa. En esas estábamos un día cuando llegó mi papá de la oficina y alcanzó a ver y a oír lo que estábamos haciendo. Se bajó del carro iracundo, me cogió del brazo con una violencia desconocida para mí y me llevó hasta la puerta de los Manevich. Eso no se hace, nunca. Ahora vamos a llamar al señor Manevich y le vas a pedir perdón. Timbró y abrió una muchacha mayor, lindísima, altiva, y al fin vino el señor César Manevich, hosco, distante. Mi hijo le va a pedir perdón y yo le aseguro que esto nunca se va a repetir aquí, dijo mi papá. Me apretó el brazo y yo dije mirando al suelo: perdón, señor Manevich. Más duro, insistió mi papá, y yo repetí más fuerte: perdón, señor Manevich. El señor Manevich hizo un gesto con la cabeza, le dio la mano a mi papá y cerraron la puerta. Esa fue la última vez que me quedó una marca en el cuerpo, un rasguño en el brazo por un castigo de mi papá, y es una señal que me merezco y que todavía me avergüenza, por todo lo que supe después sobre los judíos gracias a él, y también porque mi acto idiota y brutal no lo había cometido por decisión mía, ni por pensar nada bueno o malo sobre los judíos, sino por puro espíritu gregario. Y quizá sea por eso que desde que crecí le rehuyo a los grupos, a los partidos, a las asociaciones y manifestaciones de masas, a todas las gavillas que puedan llevarme a pensar no como individuo sino como masa, y a tomar decisiones no por una reflexión y evaluación personal, sino por esa debilidad que proviene de las ganas de pertenecer a una manada o una banda. Al volver de la casa de los Manevich, mi papá, como ocurría siempre en los momentos importantes, se encerró en la biblioteca conmigo. Mirándome a los ojos me dijo que el mundo todavía estaba lleno de una peste que se llamaba antisemitismo. Me contó lo que los nazis habían hecho hacía apenas 25 años con los judíos y que todo había empezado precisamente tirándoles piedras a las vitrinas durante la terrible Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos. Después me mostró unas láminas espantosas de los campos de concentración. Me dijo que su mejor amiga y compañera de clase, Clara Glotman, la primera médica graduada de la Universidad de Antioquia, era judía y que los hebreos le habían dado a la humanidad algunos de los mayores genios del último siglo, en ciencias, en medicina y en literatura. Así que si no fuera por ellos, habría mucho más sufrimiento y menos alegría en este mundo. Me recordó que el mismo Jesús era judío, que muchos antioqueños y posiblemente hasta nosotros mismos teníamos sangre judía, porque en España los habían obligado a convertirse
y que yo tenía el deber de respetarlos a todos, de tratarlos como cualquier ser humano, o aún mejor, pues el hebreo era uno de los pueblos, con los indios, los negros y los gitanos, que habían sufrido las peores injusticias de la historia en los últimos siglos, y que si mis amigos insistían en hacer esa barbaridad, nunca más iba a poder juntarme con ellos en la calle. Pero mis vecinos, que habían presenciado el episodio desde la acera del frente, con solo ver la furia del doctor Abad, tampoco volvieron a tirar nunca piedras ni a gritar insultos en las ventanas de los Manevich. Capítulo 5. Cuando entré al kinder con las reglas estrictas de la escuela, me sentí abandonado y maltratado, como si me hubieran metido en una cárcel sin yo haber cometido ningún delito. Odiaba ir al colegio, las filas, los pupitres, la campana, los horarios, las amenazas de las hermanas ante una sombra de alegría o un atisbo de libertad. Mi primer colegio, la Presentación, que era donde había estudiado mi mamá y donde estudiaban todas mis hermanas, también era de monjas. Era un colegio solo para niñas, pero a los 2 años de kinder, antes de la primaria, dejaban entrar también varones, aunque fuéramos una especie rara y minoritaria. Es más, yo no recuerdo que entre mis compañeras hubiera ningún hombre, por lo que ese colegio de monjas para mí era como una extensión de la casa. Mujeres, mujeres y más mujeres. Con una única excepción, en el bus donde estaba el chofer y otro niño. Solo en el bus me tocaba al lado de otro niño. Los dos íbamos de camisa blanca y de pantalones cortos, azul oscuro, en una de las bancas de atrás, y recuerdo que ese niño, durante todo el trayecto, desde que se montaba hasta llegar al colegio, se sacaba por un lado de los pantalones el pipí, se los sobaba y rascaba y estiraba sin cesar. Y lo mismo al regreso, desde el colegio hasta que el bus lo dejaba en su casa. Yo lo miraba atónito, sin atreverme a decir nada, porque nunca entendí ese gesto, ni lo entiendo todavía, aunque no se me olvida. Todas las mañanas yo esperaba el transporte del colegio en la puerta, pero cuando la trompa del bus asomaba por la esquina, el corazón me temblaba y yo salía despavorido para adentro. ¿Para dónde va?, me gritaba furiosa la hermanita Josefa, tratando de agarrarme por la camisa. Ya vengo, voy a despedirme de mi papá, le contestaba yo desde el primer tramo de las escaleras. Subí al cuarto de él, me metí al baño. A esa hora él se estaba afeitando. Lo abrazaba por las piernas y me ponía a besarlo y supuestamente a decirle adiós. Las ceremonias de los adioses duraban tanto tiempo que el chofer del bus se cansaba de pitar y de esperar. Cuando yo bajaba, el bus se había ido y yo ya no tenía que presentarme en la presentación. Otro día de tregua. La hermanita Josefa se ponía iracunda. Decía que ese niño, si lo seguían malcriando, nunca llegaría a ninguna parte, pero mi papá le contestaba con una carcajada. Tranquila, hermanita, que para todo hay tiempo. Esa escena se repitió tantas veces que al fin mi papá se encerró en la biblioteca conmigo. Me miró a los ojos y me preguntó muy serio si realmente no tenía ganas de ir al colegio todavía. Yo le dije que no, y de inmediato mi entrada al colegio se postergó por 1 año. Fue algo maravilloso, un alivio tan grande que todavía hoy, 40 años después, me siento liviano cuando lo recuerdo. ¿Hizo mal? Les aseguro que al año siguiente no quise quedarme en la casa ni un solo día, ni nunca falté al colegio en adelante, salvo alguna enfermedad, ni en todos mis años de primaria, bachillerato o universidad perdí nunca una materia. El mejor método de educación es la felicidad, repetía mi papá, quizá con un exceso de optimismo, pero lo decía porque lo pensaba de verdad. Si durante mi primer año truncado de escuela, me dejó casi siempre el bus y por mi culpa al año siguiente no me dejó ni una vez, o mejor dicho me dejó una sola vez, que nunca se me olvidará. Recuerdo que a las pocas semanas de entrar al mismo colegio de religiosas, en ese segundo intento de destete, tuve un descuido por la mañana, me quedé mucho rato saboreando la yema del huevo frito y el bus se alejó sin mí. Lo vi doblar la esquina y aunque salí corriendo detrás de él no me oyeron gritar. Nadie en la casa se dio cuenta de que me había dejado el bus y yo no quise volver a entrar, sino que resolví irme a pie. El colegio de las hermanas de la Presentación, donde hacía el kinder, quedaba en el centro, por Ayacucho, cerca de la iglesia de San José, donde hoy está el comando de la policía. Me fui hasta la avenida 33 por la carrera 78, donde nosotros vivíamos, y emprendí mi camino hacia el centro, con una vaga idea de la dirección.
Al cruzar la glorieta de Bulerías, los carros me pitaban y casi me atropella un taxi, que me evitó con un frenazo que hizo chirriar las llantas. Yo iba sudando con mi maletín de cuero colgado del hombro, caminando lo más rápido que podía por el borde de la calle. Bulerías había sido un escollo casi insalvable, pero lo había superado y seguía adelante hacia el río, por donde me parecía que pasaba el bus. Cuando iba cruzando el puente sobre el río Medellín, al lado del cerro Notivara, paré un momento a descansar y a mirar la corriente por entre los tubos de protección. Ese era el río al que yo pensaba tirarme si mi papá se moría, y nunca lo había visto tan de cerca, tan sucio, tan ominoso. Yo iba ya casi sin aliento, pero empecé a andar otra vez por el borde de la calle. En ese mismo momento todavía me pareció oírlo. Sentí otro frenazo a mi lado. ¿Otro taxi me iba a matar? No, un señor en un Volkswagen, que se presentó como René Botero, me gritó desde la ventanilla: «Niño, ¿usted qué hace por acá? ¿Para dónde va?» «Para el colegio», le dije, y me contestó furioso: «Móntese, yo lo llevo, que lo va a matar un carro o se lo va a robar alguien por aquí». Todavía faltaban varios kilómetros para llegar hasta el colegio de la Presentación, y en el cuarto de hora que duró el viaje no nos dijimos ni una palabra más. Esa tarde, después de que el señor Botero le puso la queja de lo sucedido a mi mamá, recibí un largo regaño de parte de ella. Fui acusado de loco por querer irme solo hasta el centro, sin saber siquiera el camino. Al cruzar el río me advirtió: «Hubieras llegado a Barrio Triste y ahí te habrías perdido sin remedio. Si no fuera por René Botero, un vecino de por la casa, no estarías contando el cuento». Más tarde mi papá, en vez de regañarme, me dijo otra cosa: «Si alguna vez vuelve a dejarte el bus, cuando sea, por el motivo que sea, y aunque sea culpa tuya, me pides a mí que te lleve y yo te llevo. Siempre. Y si no te puedo llevar, ese día no vas al colegio y te quedas en la casa. Tampoco importa, te pones a leer y aprendes más». Destetarme de la casa fue un proceso larguísimo. A los 28 años, cuando mataron a mi papá, yo todavía recibía de vez en cuando aportes de él o de mi mamá, y eso ya llevaba 5 años viviendo con mi primera esposa y tenía una hija que ya daba los primeros pasos. Cuando a los 23 años me fui detrás de mi novia italiana, Bárbara, a estudiar en Turín, le escribí a mi papá una carta preocupada por el hecho de que todavía me tuviera que mantener. Aún conservo su respuesta fechada el 30 de junio de 1982. Yo me había ido para Europa 15 días antes, que dice así: «Tu preocupación por la dependencia económica prolongada me recordó mis clases de antropología, en donde he aprendido que mientras más avanzada es una especie animal, más largo es su periodo de niñez y adolescencia, y creo que nuestra especie familiar es bastante avanzada en todo sentido. Yo también dependí hasta los 26 años, pero nunca tuve preocupación por ello, para hablarte francamente. Puedes estar seguro de que mientras continúes estudiando y trabajando como tú lo haces, para nosotros tu dependencia no será una carga, sino una agradabilísima obligación que asumimos con muchísimo gusto y orgullo». Capítulo 6. Mi papá y yo nos teníamos un afecto mutuo, y físico además, que para muchos de nuestros allegados era un escándalo que limitaba con la enfermedad. Algunos de mis parientes decían que mi papá me iba a volver marica de tanto consentirme, y mi mamá, quizá por compensar, trataba de preferir a mis 5 hermanas y de tratarme a mí con un rigor justiciero, nunca injusto para bien o para mal, siempre ecuánime, dedicándoles mucho más tiempo y atención a ellas que a mí. Tal vez el hecho de haber sido el único hijo varón y el quinto de la casa haya provocado la predilección de mi papá, o quizás sea más bien al revés. Mi predilección por él lo llevó a preferirme, porque los padres no quieren igual a todos los hijos, aunque lo disimulen, sino que en general quieren más precisamente a los hijos que más los quieren a ellos, es decir, en el fondo, a quienes más los necesitan. Además, nunca voy a decir que él era perfecto en su predilección por mí, sobre todo en el hecho de que me dedicara mucho más tiempo de conversación seria y de enseñanza a mí. Cometía un acto de injusticia y de profundo machismo con algunas de mis hermanas. Los demás parientes, aunque no creo que el asunto les importara mayor cosa, tendían a ver todo esto con malos ojos. La cuadra donde vivíamos estaba colonizada por la familia Abad,
Nosotros vivíamos en la esquina de arriba de la calle 34A con la 79. Enseguida estaba la casa del tío Bernardo, después de la del tío Antonio, y en la otra esquina, en la carrera 78, la casa de los abuelos paternos, Antonio y Eva, que vivían con una hija viuda, la tía Inés, y con otra hija soltera, la tía Merced, más otros parientes lejanos que se quedaban ahí por temporadas. El primo Martín Alonso, que venía de Pereira y era un artista hippie marihuanero que después escribió 2 novelas amenas. El tío Darío, cuando su esposa lo abandonó. Los primos Lida y Raúl antes de casarse, los primos Bernardo, Olga, Cecilia y Alonso, que eran huérfanos, y otros así. Ni mis tíos ni mi abuelo, que yo recuerde, besaron nunca a sus hijos varones, o solo ocasionalmente, porque eso no se usaba en estas duras y austeras montañas de Antioquia, donde no es blando ni el paisaje. Mi abuelo había criado a mi papá sin muestras exteriores de cariño, con rejo y mano dura, y asimismo se portaban los tíos con mis primos varones. Con las mujeres eran un poco menos ásperos. A mi papá no se le había olvidado la vez que el abuelo le había pegado con las mismas riendas de cuero del caballo que lo había tumbado, 10 fustazos, a ver si aprende a montar como un hombre. Ni las veces que lo mandaba a los potreros a medianoche a traer las bestias de la casa, inútilmente solo para combatir su miedo a la oscuridad y templarle el carácter. No había mimos ni caricias entre ellos, ningún asomo de condescendencia, y si se llegaba a alguna expresión de afecto fraterno, esta estaba reservada para el último día del año, al final de la marranada y la fritanga, y después de una tanda de aguardientes tan larga que conseguía ablandar el corazón. Todos, entre ellos, se trataban de usted, y había como una distancia ceremonial en su manera de hablar. La expresión del afecto entre hombres entraba en el terreno de la cursilería o de la mañada, y solo estaban permitidas las grandes palmadas y los madrazos, como la mayor muestra de cariño. La abuelita Eva decía que era completamente imposible educar niños sin el rejo y sin el diablo, y así se lo hacía saber a mi mamá, que no usaba ni lo uno ni lo otro. Mi abuelo a veces comentaba sobre mí: a este niño le falta mano dura, pero mi papá le respondía: si le hace falta, para eso está la vida, que acaba dándonos duro a todos. Para sufrir, la vida es más que suficiente, y yo no le voy a ayudar. Si lo pienso bien, creo que el abuelo Antonio no era menos consentido que yo, dijera lo que dijera. A veces yo pasaba a su casa los domingos o los lunes por la tarde a recoger la remesa, que era un bulto de productos que le traía de la hacienda en suroeste a cada uno de sus hijos: yucas, limones, huevos, quesitos envueltos en hojas de bijao y sobre todo toronjas. Montones de toronjas a las que mi abuelo les decía pamplemusas y les atribuía poderes milagrosos y sobre todo, más tarde lo supe, afrodisíacos. Yo llegaba por la remesa y muchas veces encontré a la abuelita Eva arrodillada frente a él quitándole los zapatos. Siempre hacía lo mismo, a mañana y tarde. Cuando él volvía de la feria de ganados donde trabajaba como intermediario o de su oficina de ganadero, se arrodillaba frente a él, le quitaba los zapatos y le ponía las pantuflas como en un ritual rutinario de sumisión. La abuelita Eva también tenía que sacarle la ropa por la mañana y ponérsela encima de la cama, en el mismo orden en el que el abuelo se vestía: los calzoncillos, las medias, la camisa, los pantalones, la correa, la corbata, el saco y el pañuelo blanco. Y si algún día se le olvidaba sacarle la ropa o la ponía en un orden equivocado, el abuelo se enfurecía y se quedaba en pelota gritando que qué se iba a poner ese día, carajo, que qué podía esperarse de una esposa que ni siquiera sabía sacarle la ropa. Todos los hijos y los nietos le teníamos un respeto mezclado con miedo al abuelito Antonio. Él medía como 1,85 y era la persona más rica, más alta y más blanca de la familia. Le decían el mono abad, porque era rubio y tenía los ojos azules. El único que no le tenía miedo y el único capaz de contestar a sus frases terminantes era mi papá, tal vez por ser el hijo mayor y el que más se había destacado en los estudios y en el trabajo. Entre ellos había un trato distante, como si algo se hubiera roto en el pasado de ambos. Es más, creo que en la forma perfecta como mi papá nos trataba había una protesta muda por el trato que él había recibido del abuelo y al mismo tiempo el propósito deliberado de jamás tratar a sus hijos como lo habían tratado a él.
Cuando yo recogía la remesa e iba saliendo con el bulto de yucas, quesitos y pamplemusas, mi abuelito me llamaba. «Mijito, venga». Sacaba un monedero de cuero que llevaba en el bolsillo. Empezaba a resoplar y medio cerrando la boca buscaba meticulosamente las monedas más pequeñas y me entregaba 2 o 3, sin dejar de resoplar con una respiración angustiada. «Para que se compre alguna cosa, mijito, o mejor todavía, para que ahorre». El abuelito había ahorrado toda la vida y había hecho una cierta fortuna con su hacienda ganadera en Suroeste y con animales que tenía repartidos a utilidad en fincas de terratenientes de la costa. Cuando completó 1000 novillos de ceba, hizo una gran fiesta con frisoles, aguardiente y chicharrones para todo el que se quisiera arrimar. Cuando se murió, nunca supimos dónde estaban sus 1000 novillos de ceba. Mis tíos ganaderos, los que trabajaban con él en la feria de ganados, dijeron que no eran tantos. 3 o 4 veces al año yo me iba con el abuelito para la Inés, la hacienda ganadera que él había heredado de sus padres en Suroeste, entre Puente Iglesias y La Pintada. Nos íbamos en una camioneta Ford roja, al amanecer, con el tío Antonio al volante, yo en la mitad y el abuelo en la ventanilla. Él llevaba un carrial de piel de nutria, hecho en Jericó, el pueblo donde había nacido él y mi papá, y siempre, en algún momento del camino, me mostraba el revólver de 6 tiros que llevaba ahí dentro, por si las moscas. El carriel tenía también un bolsillo secreto, donde escondía un bulto de billetes para pagarles la quincena al mayordomo y a los peones. Esa era otra diferencia entre el abuelito y mi papá, pues mientras don Antonio siempre iba armado, mi papá detestaba las armas, y nunca en su vida las quiso ni tocar. Cuando en la casa había ruido de ladrones por la noche, mi papá iba al baño, cogía un corta uñas y salía gritando: «¿Qué quieren? ¡A la orden! ¿Qué quieren? ¡A la orden!». Y también le picaba la plata en el bolsillo, por lo que nunca le vi fajos de billetes tan grandes. Yo le heredé o le aprendí la misma aversión por las armas y la misma dificultad para guardar la plata, aunque con propósitos más egoístas, sin esa sed de dar, pues prefiero gastármela que regalarla. En la casa de mi abuelo se decía que había 2 tipos de inteligencia: la inteligencia de la buena y la otra, que aunque no se dijera que era mala, el juicio quedaba implícito, pues mientras la inteligencia de la buena, la que tenían algunos de mis tíos y de mis primos, era la que servía para conseguir plata, la otra solo servía para enredar las cosas y complicarse la vida. Para llegar a la casa de la Inés había que entrar media hora a caballo y los peones nos esperaban al borde de la carretera, al lado de un caserón al que le decían los garajes, porque ahí se dejaban los carros, con una recua de mulas, un buey de carga y un hato de bestias ensilladas. Ellos sabían que todos los jueves tenían que estar ahí desde las 10 de la mañana, o si no había viaje les mandaban razón por medio de Santa Bárbara. Se informa al mayordomo de la hacienda La Inés en Palermo que este jueves no salga a la carretera porque don Antonio no va. Cuando íbamos en el camino yo le preguntaba al abuelito Antonio en cuál caballo me iba a montar y él siempre me contestaba lo mismo: «En el toque-toque, mijito, en el toque-toque». Lo raro para mí era que el toque-toque tenía cada vez un paso y un color distinto. Y vine a entender lo que decía mi abuelo mucho tiempo después, cuando me lo explicó el primo Bernardo, que era algo mayor y mucho menos ingenuo que yo. «Bobo, el toque-toque no existe. Lo que el abuelito quiere decir es que los niños no pueden escoger, sino que se tienen que montar en el caballo que les toque». Nos quedábamos en la Inés hasta el sábado por la tarde, y de día yo era feliz, ordeñando, montando a caballo, contando los animales con la punta del zurriago, viendo cómo castraban los terneros y potros, bañaban reses en baños de inmersión para quitarles las garrapatas, untaban de azul de metileno las ubres hinchadas de las vacas o marcaban novillos con hierros al rojo vivo. También yo me bañaba sin insecticida, en el chorro de la quebrada, una cascada como de 2 metros a la que le decían chorro de Papá Félix. Papá Félix era el abuelo de mi abuelo, y el chorro se llamaba con su nombre porque según la leyenda, él bajaba de Jericó 2 veces al año, en Semana Santa y en Navidades, para darse su único par de baños anuales. Todas esas diversiones diurnas me encantaban,
Pero al caer la tarde, cuando la luz se iba yendo, me invadía una tristeza sin nombre, una especie de nostalgia por el mundo entero, menos la Inés, y me acostaba en una hamaca a ver caer el sol, a oír el chirrido desolador de las chicharras y a llorar en un silencio mientras pensaba en mi papá con una melancolía que me inundaba todo el cuerpo, al mismo tiempo que el abuelito ponía el sonsonete devastador de una emisora de noticias, el Reporter Eso, la cabalgata deportiva Gillette, que parecía traer la oscuridad, y resoplaba de calor sentada en una silla en el corredor de la casa, meciéndose interminablemente con el mismo ritmo de mi desesperación. Cuando acababa de caer la noche, mi abuelo mandaba que prendieran la planta eléctrica, que era una Pelton que se movía con la corriente de la quebrada. Ese tambor de ritmo monótono y constante, que solo alcanzaba para darles a los bombillos una luz titilante y macilenta, era para mí otra de las imágenes de la tristeza y el abandono, a esa enfermedad terrible de los niños que sienten la ausencia de sus padres. En mi ciudad se la llamaba mamitis, pero yo en secreto le daba otro nombre, mucho más preciso para mí, papitis. En realidad, a mí la única persona que me hacía falta en la vida, hasta hacerme llorar en esos largos y tristes crepúsculos de la Inés, era mi papá. Cuando volvíamos a Medellín el sábado al anochecer, mi papá ya me estaba esperando en la casa del abuelito Antonio. Me recibía con grandes carcajadas, exclamaciones, besos atronadores y abrazos de asfixia. Después del saludo me cogía por los hombros, se ponía en cuclillas, me miraba a los ojos y me hacía la pregunta que más rabia le podía dar al abuelo. Bueno, mi amor, dime una cosa, ¿cómo se portó el abuelito? No le preguntaba al abuelo cómo me había manejado yo, sino que era yo el juez de esos paseos. Mi respuesta era siempre la misma, muy bien, y eso atenuaba la indignación del abuelito. Pero una vez yo, un niño de 7 años, levanté la mano abierta al frente de mi cuerpo y la moví de un lado a otro, en ese gesto que indica más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué?, preguntó mi papá abriendo los ojos entre asustado y divertido. Porque me obligó a tomarme la mazamorra. El abuelito resoplaba indignado y me decía una verdad que tengo que aceptar y que toda la vida ha sido uno de mis peores defectos, malagradecido. Pero mi papá no le daba la razón, sino que soltaba una carcajada feliz. Me cogía de la mano y nos íbamos muy contentos para la casa a leer en la biblioteca, o me llevaba a El Múltiple a comer un helado de vainilla con pasas para que se te olvide el sabor de la mazamorra. Después, al llegar a la casa, les contaba a mis hermanas mi gesto con el abuelito y movía la mano tiesa de un lado a otro, riéndose a las carcajadas de la cara de indignación que había puesto don Antonio. En mi casa nunca me obligaron a comer nada y hoy en día como de todo, menos mazamorra.